Hola, y bienvenidos al canal de cfacturo.com. En esta ocasión, se mostrarán los pasos para realizar el timbrado de la carta aporte versión 2.0. El nuevo módulo estará disponible para las cuentas que requieran la emisión del complemento carta aporte de ingreso o traslado. La solicitud de activación la puede realizar vía correo electrónico a la dirección soporte@cfacturo.com o los números 442-195-5559 o 442-195-8763, indicando el RFC de su cuenta. ¿Quién debe emitir el complemento carta aporte ingreso? El CFDI, factura, de tipo ingreso con complemento carta aporte se debe emitir por el prestador del servicio de transporte cuando haya sido contratado para el traslado de bienes o mercancías dentro del territorio nacional. ¿Quién debe emitir el complemento carta aporte traslado? El CFDI, factura, de tipo traslado con complemento carta aporte lo debe emitir el propietario, así como los poseedores o tenedores de las mercancías o bienes que formen parte de sus activos, cuando estos se trasladen por medios propios, y el intermediario o agente de transporte, que preste servicios de logística para el traslado de los bienes o mercancías, o tenga mandato para actuar por cuenta del cliente, cuando el traslado lo realice por medios propios. Antes de empezar con el llenado del formato, debe realizar el registro de las ubicaciones destino y origen, además registrar la información de la figura operador. Las figuras de propietario, arrendador y notificado son opcionales en el complemento carta aporte. Como primer paso comenzaremos con el llenado de las direcciones de ubicación de origen y destino, ingrese a la opción Agregar ubicación. El primer campo a llenar es el tipo de ubicación, seleccione la que necesite del menú desplegable, en este caso seleccionaremos origen. Ahora registre el RFC de la empresa o persona a la que pertenece la dirección origen, y en el siguiente campo registre el nombre. Los campos número de estación y nombre de estación se llenarán en caso de que el tipo de transporte sea férrea. El campo navegación tráfico aplicará cuando el tipo de transporte sea marítima. Los siguientes campos corresponden a la dirección. En el campo calle, registre el nombre de la calle donde está ubicado el origen o destino. Referencia, sirve para indicar alguna referencia geográfica que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio. Enseguida registre el número exterior e interior si el domicilio los tiene. El campo código postal es requerido para el llenado de la dirección y este debe existir en la base de datos del SAT. Cuando comience a registrar el código postal, el sistema le muestra las coincidencias, seleccione el que corresponda del menú desplegable. Al hacerlo, el sistema relaciona las colonias, localidades, municipio y estado, y en cada uno de los campos siguientes solo deberá seleccionar el dato al que corresponde. En caso de no aparecer la colonia en el menú desplegable, puede dejar vacío este campo. Para terminar el registro, dé clic en Guardar. Ahora veremos el registro del domicilio destino. En el reporte Modificar ubicación, se visualizan los registros de origen y destino que se hayan registrado. Si requiere modificar algún dato, dé clic sobre el botón del lápiz verde que aparece del lado izquierdo, y se muestra el formato con los campos para realizar el cambio. Al terminar, dé clic en el botón Guardar.
Si desea eliminar algún registro, dé clic sobre el botón rojo que aparece del lado derecho, posteriormente confirme que desea eliminar la información. El siguiente paso es registrar el tipo de figuras que se ocuparán en el complemento carta-aporte. Cuando el tipo de transporte sea autotransporte, es requerido que esté registrado al menos una vez la figura con la clave 01 que corresponde a operador. La figura arrendador, notificado y propietario son opcionales. Comenzaremos con el llenado de la figura de operador desde la opción Agregar figura. El primer campo a seleccionar es el tipo de figura, seleccione la opción operador. El siguiente campo es el RFC, este debe estar dado de alta en el portal del SAT, de lo contrario al momento de timbrar el complemento marcará error en el RFC del operador. Continúe con el siguiente campo registrando el nombre del operador, seguido del número de licencia. El campo ID tributario aplica cuando el operador es extranjero. Registre el código postal de acuerdo al catálogo del SAT, el sistema le muestra las coincidencias, dé clic sobre el registro correcto. El campo estado, municipio, colonia, localidad los puede seleccionar del menú desplegable de cada campo. Si la colonia que necesita no aparece en el catálogo, puede omitir este campo. La residencia fiscal será México. Dé clic en el botón Guardar para terminar con el registro. Ahora veremos un ejemplo del llenado de la figura propietario, arrendador y notificado. Cuando el tipo de figura sea propietario o arrendador, se utilizan para indicar los datos de las partes del transporte, de las cuales el emisor del comprobante es distinto al dueño de las mismas, por ejemplo, vehículos, máquinas, contenedores, plataformas, entre otros. Mismos que son utilizados para el traslado de los bienes o mercancías. La figura notificado es usada cuando se le debe notificar a la persona el arribo del medio de transporte con los bienes o mercancías que se trasladan. En el reporte Modificar figura, se muestra las figuras que se han registrado. Si desea editar la información de algún registro, dé clic en el icono del lápiz verde que aparece del lado izquierdo, el sistema le muestra el formato para realizar los cambios, cuando termine dé clic en el botón Guardar. Para eliminar un registro dé clic en el botón rojo que aparece del lado derecho y confirme la eliminación. Una vez registrados los campos necesarios, podemos ingresar al formato de llenado del complemento de carta-aporte de traslado o de ingreso. El primer ejemplo será con la opción CP Traslado, es la primera opción de la carpeta carta-aporte versión 2.0. Al ingresar al formato, el sistema solicita que seleccione el cliente al que se le emitirá el CFDI, puede utilizar el buscador que aparece del lado derecho para encontrar a su cliente. El campo uso de CFDI debe tener el valor por definir si el documento es de tipo traslado. El siguiente paso es agregar el concepto de la carta aporte, dando clic en el botón Concepto nuevo, se habilitará el renglón en la parte de abajo. En el campo Descripción, indique la mercancía o bien que se va a transportar.
Clave SAT, deberá registrar la clave que corresponda a los bienes o mercancías que se transporten. Unidad SAT es la unidad de medida utilizada para los bienes o mercancías transportadas. Los impuestos y el precio unitario deberán ir en cero. En la sección Datos de comprobante, la moneda debe tener el valor XXX cuando el documento es de tipo traslado. Tipo de cambio, se quedará vacío. El régimen fiscal corresponde a la información del emisor del comprobante. A continuación se muestra el formato del complemento carta-aporte versión 2.0. El primer campo a llenar es vía de transporte, donde en el menú desplegable seleccionará autotransporte. Posteriormente seleccione si es internacional el transporte, el país de origen o destino tiene el valor México y en el campo distancia recorrida total, registre el número de kilómetros recorridos del viaje. En la siguiente sección, deberá agregar al menos un origen y un destino. Para realizarlo de clic en el botón Agregar ubicación, ahora seleccione alguna de las ubicaciones previamente registradas. El campo tipo estación no es necesario que se registre, ya que solo aplica para transporte ferroviario. Si la ubicación seleccionada corresponde a origen, el campo distancia recorrida quedará vacío, de lo contrario escriba los kilómetros recorridos, por último agregue la fecha y hora de salida del origen. Ahora registre la ubicación destino. A continuación se muestran los campos para ingresar los detalles de la mercancía que se traslada. Los campos remarcados se consideran obligatorios. Comenzamos con el campo peso bruto total, registre el peso de la mercancía que se traslada. Unidad peso corresponde a la unidad de medida. El número total de mercancías se refiere a los tipos de mercancías que se trasladan, en este caso 1. Para describir las mercancías que se trasladan, dé clic en el botón Agregar mercancías, y en la parte inferior se agrega un renglón para el registro. Si el material que transporta no se considera peligroso, solo tiene que llenar los siguientes campos: cantidad, atributo requerido para expresar el número de bienes o mercancías que se trasladan. Descripción, requerido para detallar las características de los bienes o mercancías que se trasladan. Bienes transportados, registre la clave del producto de acuerdo al catálogo del SAT, esta debe ser la misma que registró en el concepto de la carta aporte. Clave unidad, indique la unidad de medida del producto o mercancía que se traslada. Kilos, registre en kilogramos el peso estimado de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. Valor de la mercancía, es opcional. Moneda, solo si registró el valor de la mercancía. Número de piezas, es opcional, indique el número de piezas que se trasladan. A continuación se explican los campos restantes. Clave STCC, cuando el medio de transporte utilizado para el traslado de los bienes o mercancías sea ferroviario. Unidad, es opcional, y se indica para precisar la unidad de medida. Dimensiones, opcional, se registra la longitud, altura y ancho en centímetro o pulgadas separados por una diagonal. Para fines didácticos de este instructivo, los campos fracción arancelaria, UUID de comercio exterior y pedimento, se deben omitir, ya que el valor registrado en el campo transporte internacional es no. Si el material que se transporta se considera peligroso, deberá registrar los campos peligroso, clave material peligroso, embalaje y descripción de embalaje. El siguiente paso es registrar la información del medio de transporte que se maneja.
Permiso SCT, en el menú desplegable del campo indique el tipo de permiso que utiliza el medio de transporte utilizado. Número de permiso, registre el número de permiso otorgado por la SCT. Si no cuenta con el número de permiso puede registrar TPXX00. Configuración vehicular, del menú de este campo, seleccione la opción de acuerdo al tipo de transporte que se utilice. Placa, registre el valor de la placa vehicular. Año modelo, ingrese el año del modelo que es utilizado para realizar el transporte. Nombre de la aseguradora, registre el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte utilizado. Número de póliza, registre el número de póliza asignado por la aseguradora. Aseguradora de medio ambiente y número de póliza de carga, se registran cuando el material transportado se considera peligroso. Prima de seguro, opcional para registrar el valor del importe por el cargo adicional convenido entre el transportista y el cliente. Si la configuración vehicular que eligió utiliza remolque, deberá registrar el tipo de remolque y la placa del mismo. Para concluir con el llenado de la carta aporte, de clic sobre el botón Agregar figura, se agrega un renglón en la parte de abajo, donde en el menú desplegable figura, podrá elegir el que necesite, en este caso seleccionamos operador. Por último, de clic en el botón Sellar, para realizar el timbrado del complemento carta aporte de tipo traslado. En la siguiente pantalla se muestra el documento timbrado, y en la parte superior el icono PDF para consultar el formato e imprimirlo. En esta sección del PDF, podrá ver la información del complemento carta aporte que se registró. Si desea enviarlo por correo, dé clic en el icono del sobre amarillo. Y dé clic en el botón Enviar, el archivo XML y PDF se adjuntan en automático. Este fue un ejemplo del timbrado del complemento carta aporte de tipo traslado. A continuación se realizará el llenado del complemento de carta aporte de tipo ingreso. Ahora ingresaremos a la opción CP Ingreso, seleccionamos al cliente, y agregue el uso del CFDI. Posteriormente registre el concepto del servicio que se está realizando. En este caso sí se podrá registrar el importe del servicio y el desglose de los impuestos. Después indicamos la información de la sección Otros pagos si es necesario. En Datos de pago, seleccione si la factura es pagada o por pagar. A diferencia de la opción CP Traslado, se especifica la moneda MXN. El formato del complemento de pago se llena igual que la opción CP Traslado, pero en este caso en la sección Agregar figura, anexaremos la opción Arrendador y Propietario, donde se indicará la parte de la que es propietario o la que se está rentando. Cuando seleccione la figura Arrendador o Propietario, debe indicar la parte que se está rentando o de la que es propietario. Para realizarlo, dé clic sobre la viñeta que aparece del lado izquierdo. Se agrega una tabla en la parte inferior, dé clic en Agregar parte, y del menú desplegable seleccione la opción que necesita.
Al terminar el registro, de clic en el botón Sellar. Este es el proceso para realizar el complemento de carta aporte de ingreso y traslado. Para estar al pendiente de nuestras actualizaciones, no olvides suscribirte, dejarnos tu like y activar la campanita para recibir la notificación de un video que se sube al canal. Hasta la próxima.